Ok, si acaso tengo que voltear este aparato, hermano, es porque alguien se quiere meter y tengo que estar aquí, sí. Ahí está. Por aquí, Aquí está. aquí puedo ver todo. ¿Empezamos? Está grabando. Buenos días, hermanos. Como siempre les digo, es un placer estar con ustedes y que me presten su tiempo para estudiar un poco la palabra del Señor que está escrita, ¿verdad? Y le pedimos a Dios primero permiso para discernir la palabra, para que nos dé sabiduría y nos abra nuestra mente y nos una en un solo pensamiento. Escuchar la voz que está escrita y nos dé facilidad de palabra para tratar de llevar a cabo esta lección. Vamos a ver un tema un tema del primer siglo, cuando Pablo y otros andaban predicando el evangelio a otras partes del mundo, hacia Europa, ¿verdad? Pablo se encontró con un problema allá en un lugar en Atenas. Si gustan, vamos a abrir nuestros libros en el Hechos 17. Y yo quise empezar desde el 16, Hechos 17, 16, para empezar a agarrar el hilo, como se dice, el hilo de la madeja, ¿verdad? Del carrete del hilo, para ir agarrando la trama de la historia que está escrita aquí. Si lo tienen, podemos leer poquito, ¿verdad? Ya lo tenemos. En Hechos 17, capítulo 16. 17, 16. Ya está. ¿Sí? ¿Qué? En la escritura de Hechos 17, 16. Oh, como usted me está diciendo que. Sí, no. Oh, yo pensaba que no me estaba oyendo. Bueno, le voy a leer poquito, hermanos. Dice aquí en este pedazo dice que Pablo estaba esperando a Timoteo y a Sila y se quedó en Atenas, pero dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día, con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Verdad? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y la resurrección. Bueno, aquí voy a tener poquito. Cuando él estuvo en Atenas pasaba todo esto, que la moda era ya de estar los filósofos y los pensantes y los que estaban en la sinagoga. Dice que su mayor entretenimiento era las novedades de otros dioses, que venían otras personas de otras partes del mundo y les preguntaban, yo creo, por sus dioses o qué Dios tiene por allá. Le decían, no, pues allá tenemos un Dios así, y es de esta manera. Y era como se dice por acá, la comidilla de todos los días. Y pues a veces adoptaban esos santos y hacían unas imágenes, y no sé si las ponían en las plazas o en sus casas, y las adoraban, ¿verdad? Y así todos los días era lo mismo. Pero cuando Pablo llegó ahí, y que empezó a discutir con los epícuros y los piadosos y los judíos y los piadosos,
y los epicureos. Los epicureos pensaban que todo era materia, ¿verdad? Ellos se dedicaron más a la física y creían ellos que el alma también era una materia, que era algo que se componía de átomos y cosas así, que era el pensamiento de ellos. Pero cuando oyeron a este hombre, que empezó a hablar de Jesús y del Evangelio y de la resurrección, como que les atacó poco, como que tuvieron un poquito de temor de decir, ¿qué será? ¿Qué es esto de la resurrección? Porque yo no sé si ellos pensaban en la reencarnación, porque decían, pues todo es materia, todo se transforma. Yo creo que a lo mejor eso es lo que pensaban ellos, que había una reencarnación y no una resurrección. A lo mejor pensaban cómo el alma va a viajar hacia las estrellas, ¿verdad? Está muy lejos. No pensamos nosotros que haya algo así, pero sí les atacó en el subconsciente de creer, o sea, de hacerse la idea de que a lo mejor sí existía eso. Y oían sobre el Evangelio de Jesús. Y entonces ellos dijeron, pues vamos a ver este hombre, se ve que habla bien, se ve que está interesante su plática. Entonces dice aquí en el 19, dice, y tomándolo, le trajeron al Areópago, diciendo, podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla. Como que sí se interesaron, ¿verdad? Y vamos a ver qué más puede decir sobre lo que está pregonando. Y lo llevaron, dice que lo llevaron al Areópago. El Areópago es así como una especie de lomita, como un cerrito. Lo subían allá arriba a los nuevos pensantes o filósofos o predicadores, por decir así. Y alrededor de ese cerrito se juntaba la gente y empezaba a oír. Y la gente con un morbo de curiosidad por saber qué nuevas tendencias traían las personas que subían ahí, y más si eran de afuera, de otros pueblos, de otras ciudades, ¿no? Y pues antes así era, porque no había ahora como los predicadores y los oradores que van a las plazas de toros o al campo de fútbol y tienen bocinas y todo y se oye todo alrededor. Ellos no tienen que estar alrededor ahí. Y yo creo en lo alto que se subían era como para que la voz viajara hasta allá y al menos llegara más gente, o la gente los podía ver desde lejos. Y como digo, era una novedad muy grande, pero eso es en todo lo que se entretenían ellos, ¿verdad? En escuchar, en ver las novedades, ¿verdad? Las novedades de gentes que venían de otros pueblos y que le hablaban de otros dioses, porque yo pienso que ellos estaban muy a gusto con sus dioses porque no los molestaban. Yo creo que ellos pensaban, decían, no, pues los dioses que nosotros tenemos son muy a todo dar con nosotros, no nos molestan, no nos restringen ni nada, y vivimos la vida bien, tranquila y sin preocuparse en uno qué va a pasar después de la muerte. Porque, como les digo, el pensamiento de estos se llaman epicureos. Dice, pues va a caer uno a la tierra, yo pienso que decían, y se va a disolver uno ahí y se va a transformar en otro tipo de vida, en otra materia. Así que no, ni yo creo que a lo mejor ni sabía que existía la resurrección hasta que llegó Pablo. Él les habló sobre esto. Y le voy a seguir leyendo todavía. Porque ellos decían, pues, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir esto. Y aquí está la cosa, porque en el 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo, como les estaba explicando ellos.
no se ocupaban de otra cosa. Si había, yo pienso que a lo mejor creían, pensaban ellos que o no tenían idea si había vida después de la vida, ¿verdad? Después de la muerte. Y ellos nomás se preocupaban por ver la vida y como dicen acá, ahora en nuestros tiempos, pues vida nomás hay una. Hay que vivirla, no hay más. ¿Para qué se preocupan en estar pensando a dónde van a ir después de muertos? Ahí se les va a acabar la vida pensando en eso y no la van a disfrutar. No existe nada de eso, dicen muchos, es mentira. La gente, yo los he oído hablar que dicen, la gente idea cosas, acomoda las cosas para atemorizarnos o para tenernos sujetados, ¿verdad? Y dice aquí en el 21, porque, bueno, ya le leí el 21, voy a leer el 22. ¿Sí? Ah, bueno. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Ese era el, como dicen por acá, la comidilla del día. Todos los días la gente se reunía en las plazas y se formaban grupitos ahí, se oían. Entonces la gente, vamos a ver aquel grupito, yo pienso que decían, vamos a ir allá, hay una bolita de gente, vamos a ver qué está hablando. Y estaban, yo creo que se arrimaban y oían de algún nuevo Dios. Y se acercaban y empezaban a asimilar la información, pero había la cuestión de que es todo lo que hacían, pues no se preocupaban y no daban el tiempo para pensar en otras cosas, ¿verdad? Y tal vez lo que oían de esos dioses, que eran de cierta manera, nomás captaban la información para tenerlo presente, pero pienso que no hacían nada, aparte de estar oyendo, de asimilar las cosas o hacer un cambio en el pensamiento, en la vida, ¿verdad? Nada más era para estar bien informado, ahora sí, como dice uno, para estar al día, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, voy a seguirles leyendo aquí, dice, entonces, aquí en el 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, sí, tiene un acento ya, Areópago, dijo, varones atenienses, en todo ser observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar, en el cual está la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es de que yo os he anunciado. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Yo creo que cuando les dijo este Dios no conocido, es cuando más les atacó la conciencia de que yo pienso que ellos tal vez miraban hacia el cielo, porque los griegos, y toda esa parte, ya ves que le ponían nombre a las estrellas, ¿verdad? Hacían dioses de pura mitología, tenían un dios para el mar, un dios para el amor, y los tenían arriba en el cielo, en las estrellas, ¿verdad? Pero eran, como les digo, dioses benévolos, pero como dice la palabra, eran mitos nada más, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que ellos tal vez creían o tenían el pensamiento, yo pienso así, que creían que podía haber algo más que los dioses que ellos habían fabricado. Y a lo mejor tenían un poco de temor de pensar, a lo mejor sí existe algo más allá, o existe un Dios sobre todos los dioses, y al cual hicieron ese estatua, ese monumento. Y
a la gente pasaba ahí con respeto, yo creo, y hacían una reverencia hacia ese monumento, ¿verdad? No lo conocían, pero tenían esa inquietud. Y cuando Pablo llegó a Atenas y miró ese monumento, y le dijo, pues ustedes son religiosos, muy religiosos, pero como decir aquí en México, que somos muy religiosos, pero tenemos, pues, adoramos mucho a los santitos, ¿verdad? Pero hay uno que está sobre todos de ellos, sobre todos ellos, ¿ya? El que hizo la tierra, el que hizo los cielos. Entonces, yo creo ellos pensando, hay alguien que hizo todo esto, hay alguien que tiene la materia para hacer esto y hacer el otro, y que hizo todo el mundo y que hizo todas las cosas, ¿verdad? Y ahí les atacó la conciencia. Y podía llegar, venir a nuestros tiempos actuales, que a veces hay cosas que no cambian, ¿verdad? Que pasan los años y los años y los siglos y los siglos, y seguimos en el mismo pensamiento. Hoy en la actualidad, así nos pasa a nosotros, bueno, casi a la mayoría, que adoramos un Dios que no conocemos, un Dios que nos enseñó nuestros padres, tal vez nuestros abuelos, que nos enseñan en la calle, ¿verdad? Un Dios que conocemos, pero a pura voz, que nos dicen, no, pues hay algunos que dicen, hay un Dios que todo lo ve y todo lo juzga. Y Dios te va a castigar, y Dios esto, y Dios el otro. Y uno empieza a tomar un poco de temor sobre, sobre el Dios del que nos hablan. Pero nosotros nos quedamos con esa idea, pero no, no lo conocemos en realidad. Conocemos al Dios que nos presentan, a un Dios de voz, como los atenienses que tenían este monumento al Dios no conocido. Y parece ser que ahora en la actualidad nosotros, o la mayoría de nosotros, ya nosotros que hemos entendido un poco este libro, ya sabemos en realidad un poquito de él, no mucho, ¿verdad? Pero sí ya tenemos una idea de que ese Dios existe y de dónde está y dónde vino y qué hizo en la tierra, ¿verdad? ¿Qué motivo o qué razón hay para nosotros que tiene él para nosotros, ¿verdad? Pero en la calle vemos vemos a la gente que está en lo mismo que estaban estas gentes. Van en la calle o van como yo viajo mucho en camiones, siempre van hablando de las novedades. Por ejemplo, hace unos años hablaban, yo oía que hablaban, decían, no, que sin meterme en, pero son las cosas que se oyen, ¿verdad? Cuando uno no entra la gente, captan muchas cosas, muchas novedades, como antes decían hace unos años que iban a canonizar al Papa Juan Pablo, que le iban a hacer un santo, y que le atribuían varios milagros que habían sucedido según eso, en el momento en que él oraba por los enfermos y alguna madre o algún padre de familia oraba por su hijo enfermo y que según decían que en ese momento se curó, ¿verdad? Entonces la gente decía, qué bueno que van a hacer santo al padre, que lo van a canonizar, lo van a hacer santo al Papa Juan Pablo. Y se peleaban la gente, fíjese. Se peleaban, unos decían, no, pues es de Roma. Allá está su iglesia, allá está el papado en Roma. Y otras personas decían, no, pero ese santo nos pertenece a nosotros porque él quería mucho a México y venía mucho a México. Y así que ese santo es de nosotros, nos pertenece a nosotros. Y
esa era la novedad, pero hacíamos un lado a Dios, lo poníamos en segundo término y adoptábamos ese nuevo santo, como muchos que han hecho aquí en México. Los adopta uno y le empieza a tener fe y empiezan a creer que esos santos que están hechos por el hombre hacen milagros, ¿verdad? Pero creemos en ese santo, pero no hacemos nada por nosotros. Nomás queremos el favor. No nos preocupamos. Tal vez cómo está nuestra conciencia, cómo si va a haber vida después de la muerte, ¿verdad? No pensamos en el juicio del pecado, en la resurrección, cuando nos hablen allá y que nos hagan un juicio. Vivimos a gusto con esto, porque como ellos decían acá los atenienses, pues ellos no se preocupaban por eso. Y nosotros vamos adoptando la misma ideología y disfrutamos y estamos muy a todo dar con los santos porque es de nuestro pueblo y nos va a perdonar porque es de aquí, ¿verdad? Y va a tener benevolencia con nosotros. Y él, dicen muchos, llegan a decir muchos, él es el principal en las puertas del cielo. Él es el que nos va a salvar. Un amigo me decía, como antes les dije yo, que le dije, no, me preguntó, ¿y usted, Juan, usted me va a salvar? No, yo no lo voy a salvar. No hay hombre aquí que lo pueda salvar. Solamente usted mismo se puede salvar si sigue el camino del Señor. Y me dijo, pero el Papa sí me puede salvar. No, le digo, ni el Papa lo puede salvar. Y me amenazó, me dijo, cuidado con lo que dice, porque el Papa es nuestro santo. Y que yo, bueno, pues es lo que usted cree, es su creencia, ¿verdad? Yo no lo puedo detener a que piense en eso. Pero si seguimos leyendo, si yo le sigo diciendo lo que yo he aprendido en esto, lo invito para que separe las cosas y usted mismo decirla. Ahora sí, como dicen acá, quién es quién, ¿verdad? Porque el Papa es el Papa. Como sea, aquí tenemos mucho el Papa y luego tal, un tal Malverde, que ya lo hicieron un santo aquí en México, ¿verdad? La hermana Teresa. La hermana Teresa, pues, son gentes buenas y que hicieron muchas buenas obras, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, porque no es como cuando Jesucristo fue bautizado y que se abrió el cielo y que dijo, Dios, este es mi hijo amado, en quien yo tengo benevolencia o yo amo, ¿verdad? Ahí se abrió el cielo y Dios habló por él. Aquí lo que se abre es la tendencia del hombre, por el hombre, ¿verdad? Y entonces como dicen acá en este lado, vamos a formarle, ahora sí como los tiempos de antes, dice, vamos a formarle un santito a este pueblo para tenerlo sometido, ¿verdad? Y a lo mejor así pasa, que hacen votación para hacer un santo que es benevolado por el pueblo, y ya con eso nos apaciguan y nos dominan. Y nosotros en eso estamos, en eso creemos y nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Y si ponen un presidente que cree en ese santo, pues adoramos más a ese presidente y aunque nos dé puro frijolito, tortillas, estamos bien a gusto con él porque él
él cree en el santo que creemos nosotros. Pero, como les digo, ahí nos quedamos y nos acostumbramos a vivir así y vivimos bien tranquilos y vivimos bien a gusto. Y nos olvidamos de que si existe o no existe la resurrección, ¿verdad? De que si hay un juicio y vivimos la vida y no nos preocupamos por la eternidad, porque dicen uno, la eternidad es lo que tú vives y ya se acabó, ya no hay más, ya ni le busques, ¿verdad? Y no te preocupes en esto, porque había una compañera mía de trabajo, ya se salió, y que se interesó en esto, pero cuando le empecé a hablar sobre Dios, sobre Jesucristo, 5 minutos nomás le hablé, y me dijo ella, hasta ahí, Juan, ya no me digas nada, ya no me quiero meter mucho en eso. Yo con lo que sé de Dios y con mi Virgencita de Guadalupe, con eso tengo. Pero es que digo, es que usted cree en Dios y pues yo le quiero enseñar lo poquito que sé de él. No, así está bien. No me meto más ideas. Y ya, se acabó la canción. Y así quedó la señora. Y yo la veo ahora en el Facebook y eso y siempre está ahí, oyendo, lee una oración y dice, amén, 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 pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Dice, voy a seguirle leyendo un poquito más. Entonces ya supimos que a Pablo lo pusieron en el Areópago para que hablara sobre esta nueva tendencia, esta nueva novedad que traía él y que el pueblo lo oyera. Y él decía que observaba que era muy religioso, porque pasando y mirando vuestro santuario, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os he anunciado. Y les dijo él, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como ellos o como nosotros acá, que tenemos las iglesias de diferentes religiones como las católicas y otras que, más bien las católicas que tienen su edificio y ponen los santos que tienen ellos que adoran adentro y los adoran y los benévolas. Y así yo pienso que ellos tenían allá también en sus casas algunas estatuillas hechas de madera o de algún otro material en su casa y las hacían como su habitación y las adoraban ahí. Y Dios no, le dice, Dios no habita en este mundo, ni en casas hechas por hombres. Él habita allá en el cielo. Y la tierra, pues son sus estados de sus pies, ¿verdad? Entonces dice, y pasando ahí, Pablo, quiero leerles otro versículo acá, ahí mismo en Hechos, pero en Hechos 24. En Hechos 24, y luego está 24 y versículos 24 y 25, capítulo 24 y 25, ¿verdad? ¿Ya lo tenemos? Aquí también está Pablo con el gobernador Félix, de quien él también le habló sobre este Dios, ¿verdad? Le voy a leer estos dos versículos para tratar de explicar un poquito. Dice, cuando algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo.
Pero al disertar Pablo acerca del juicio y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, dice, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Bueno, Pablo estaba ahí en prisión, ¿verdad? Y pues ya Félix había averiguado sobre él, por qué lo tenían y qué es lo que andaba haciendo Pablo. Y yo creo, pues, dijo, pues tráelo a ver qué trae en la cabeza. Pero dice que le atacó el subconsciente al hablarle de la resurrección y del juicio de los pecados. Y tuvo miedo. Pero yo pienso, como él era el gobernador, pues el gobernador, cuando una persona importante, ya sea el gobernador o un presidente, yo pienso, o alguien que tenga mucha filosofía, mucho estudio, no se asustan las primeras, ¿verdad? Porque están a la defensiva de que puede ser una trampa o algo que me quieran hacer cambiar de idea sobre mi gobierno o sobre alguna creencia. Y traten de averiguar primero, de averiguar bien los hechos para no caer en errores. Pero a él sí lo asustó, porque yo creo que quedó pensando o tenía la duda o algún poco de información de que al momento de morir iba a haber un juicio. Una resurrección. Pero pues un gobernador dijo, pues yo soy el gobernador del pueblo, tengo la vida en mis manos y la vida de toda esta gente, ¿verdad? Y no piensa en la muerte. Piensa, yo creo uno que tiene poder piensa en vivir y vivir y cree uno que va a vivir el tiempo que uno quiera, ¿verdad? Y no hay momento para pensar en esto, pero Pablo le habló sobre esto y sí le asustó. Y en ese momento yo creo que quedó así como pensativo, dijo, ay, vete, después hablamos, y porque ahorita no quiero cometer algún error o algo, deja que se calmen las aguas en mi mente y luego te mando a hablar a ver para seguir hablando sobre esto. Pero en este momento no podía hacer una decisión, ¿verdad? Una decisión que a la vez, a lo mejor, cambiara la manera de pensar el pueblo sobre él, porque a veces es más lo que nos preocupa que lo que piensa la gente sobre nosotros, que pensar lo que ve Dios sobre nosotros. Es más importante el mundo que nos rodea que el mundo que está arriba, ¿verdad? Y así en la actualidad hay mucha gente que habla muy bonito, y en ese momento, ya sea en una iglesia o en alguna parte, en el parque o en algún otro lado, estamos oyendo una persona y nos atrae porque habla de una manera muy melodiosa, muy pegajosa, y le prestamos atención. Pero hay una cosa de que le estamos prestando atención a lo que está diciendo en ese momento, pero no estamos pensando en llevar a cabo los consejos que nos están dando. Nada más estamos oyendo lo bonito que habla. Sí, miren, le voy a leer primero una escritura que está acá en Jeremías, en Ezequiel, perdón. Ezequiel 32. A ver, perdón. No, 33, 32, ¿verdad? Ezequiel 33 y capítulo 32. Versículo, perdón.
Versículo 32. ¿Ya lo tienen? Ah, bueno. Como les decía, bueno, yo viajo mucho en camiones, ¿verdad? Y diarios se suben gentes a hablar sobre algún tema de la Biblia, pero no tienen un seguimiento. Hablan así revuelto están hablando de un tema y luego meten otro y otro y otro. Y hay unos que hablan muy bonito, ¿ya? Pero como les digo, los escuchas, pero no tienes, en ese momento ni siquiera te pasa por la cabeza de catar una cosa que nos digan y llevarla a cabo para ver si, como una especie de experimento, hay un cambio entre nosotros, ¿no? Entonces aquí Ezequiel le habla a Jehová, a él, en el 32 dice, y Ezequiel les hablaba sobre los problemas que vean ahí, pero le dice Jehová, dice, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oran tus palabras. Perdón, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Así es lo que pasa, como les digo, que cuando antes iba pues no, yo no era católico así de que dejé de hueso colorado, no, pues era yo creo una vez al año o 2 veces al año. Iba a la iglesia cuando pasaba por ahí, porque por ahí estaba mi trabajo. Yo creo el día de la Virgen y otro día, a lo mejor en Semana Santa. Y se oía al salir, ya cuando muchos, ay, joder, ¿a qué hora se acabará esto? Ya me quiero ir. Y otros estaban ahí también oyendo al padre, dando el sermón. Y salían a la calle, por las puertas de las iglesias, y oía que muchos decían, qué bonito habló el padre. ¿Ah? Qué lindo me tenía hipnotizada, dice la señora. ¿De dónde tendrá tantas palabras para hablar? Era como un ángel, dice. Pero, como dice aquí, hasta ahí nomás. Y llegamos saliendo de la iglesia. Pasaba una cosa, de que se nos borraba el encanto. Cuando estábamos allá dentro de la iglesia, sentíamos que estábamos en el cielo y todo es armonía, todo es dulce, todo es bueno, todo es bonito, todo es blanco. Y estamos oyendo al Padre y parece que nos está transportando al cielo. Pero salimos para afuera y ya se nos olvidó toda esa armonía que teníamos. Ahí la dejamos adentro. Nos vamos a nuestra casa y llegamos a nuestra casa y es la misma historia de nuestro comportamiento. Todo lo que tenemos, que hemos aprendido lo malo en la vida, en las calles y a veces con nuestros padres, ahí lo tenemos ahí mismo. Y alguien me decía, pero ¿cuál es la diferencia, Juan? De que tú me leas esto, que me enseñes el Dios que tú dices que conoces o que más o menos conoces, a que yo vaya a la iglesia, es la misma. Y yo le explicaba este ejercicio, que cuando ellos estaban en la iglesia, así se sentía uno, porque yo así me sentía cuando iba. Pero como les digo, saliendo de la iglesia se acababa el encanto, ¿verdad? Todo quedaba allá adentro. Y ya para afuera, es como si cuando los chamacos cuando salen al recreo, salen corriendo y se nos hace poquito el cerco ahí de la escuela para estar dando vueltas y todo, como que salimos en libertad. Y así nos pasaba en la iglesia, pero digo, la diferencia de esto es que yo así me siento en la calle y en mi casa, porque conozco un poquito de Dios, ¿verdad? Porque aprendes, lo adoptas y aprendes a asimilarlo y a traerlo en el corazón, ¿verdad? Y andas todo el día así, tal vez los problemas no se acaben,
O tal vez no se resuelva en ese momento, pero sientes algo ligero en el corazón, ¿verdad? Y más te sientes bien cuando tratas de hacer un cambio, cuando tratas de asimilar lo que escuchas, la oración, el sermón, la predicación. Y cuando dices tú, como dijo alguien por ahí, vamos a ver qué pasa. Voy a seguir dice el amigo, voy a seguirte la onda un rato. Y pero quiero ver cambios, rápido, ¿no? Es así. Pues, ¿qué tan rápido? Pues tan rápido como tú quieras, pero como tú quieras, ¿no? Tú dices, quiero ver como que quieres que con una varita mágica o que baje Dios y te diga, aquí está tu cambio, ¿verdad? No, el cambio es el pensamiento, es el cambio de pensamiento de uno mismo, del corazón. Ve adoptando estas cosas y vas limpiando tu corazón y vas cambiando tú primero. No creo que porque tú, a veces la gente piensa que porque uno cambia, la gente instantáneamente va a cambiar a tu alrededor. Ojalá y qué bonito fuera así, ¿verdad? Que la gente, ay, mira, el muchacho ya cambió, ¿verdad? Vamos a ser buenos con él. No, seguimos siendo a lo mejor iguales o peores porque nos juzgan ellos a nosotros. Nuestros errores se ven más claros. Y con nuestros errores, al ver nuestros errores ellos, como que, como que es no sé cómo decirle, como un propósito o dice, un motivo para no verlos de ellos. Y cualquier cosa que haga, mira, míralo. Y quiere que cambie. Mira cómo es él. Sigue siendo igual. Para eso quieres que yo vea esto, para eso quieres que yo cambie esto. No, digo, no es para que hagas que seas como yo. Es para que seas como Dios quiere que seas. Yo a lo mejor voy a seguir siendo igual o a lo mejor cámbiale, pero no quiero que me veas a mí como un ejemplo. Escucha a Dios y su palabra. Escúchalo a Él, porque Jesucristo dijo, el que habla de sí mismo, su propia gloria quiere. Yo no te vengo a hablar de mí, tengo a hablar de lo que sé, ni te vengo a hablar de religión, te vengo a hablar de las palabras del Señor. Y ya tú puedes discernir si quieres cambiar o no quieres cambiar, ¿verdad? Pero todo aquel que quiere, porque como les digo, como dice aquí, nomás a veces nos ocupamos en el oír. Muchos vamos a algunos edificios porque hay un buen músico, porque hay una hermana que canta bien bonito, porque el que toca el órgano lo toca muy. No, yo voy a ir a aquella porque hay otro muchacho que toca el órgano bien bonito, ¿verdad? Pero es como una novedad. Vamos allá porque vamos a ir a ver ese amigo, pero no vamos a ir a ver lo que dice el sacerdote, el pastor. Vamos a estar pensando que oímos al pastor, pero vamos a estar esperando con ansias el momento en que salga la nueva novedad, si algún buen cantor, como decía aquí en la palabra en Ezequiel, ¿verdad? Algún buen orador, ¿verdad? Que nos sale con esa melodiosa voz y con esa cultura que tiene, con ese aprendizaje. Y lo demás, pues, es lo demás. Ya saliendo de ahí, ya cumplí yo, dicen uno. Ya cumplí yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. O dice otro, yo ya me bauticé, ya con lo tengo. Ya no necesito más, ¿verdad? Sí, ya.
vamos a ver. La última. Vamos a ver otra escritura acá en Santiago. Por aquí está. Vamos a ir a Santiago. Ya por último. Santiago 1. Versículo o capítulo 21. Santiago 1. Vamos a leer este del 21. ¿Eh? Dice aquí, ¿ya lo tenemos? Bueno. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañados a vosotros mismos. Es un poco lo que le está explicando, que no nomás somos oidores y nos engañamos a nosotros mismos, atacándonos a nosotros mismos, creyendo, haciéndonos creer, ¿verdad? Ya con esto tengo, ya entendí, pero dice una entre paréntesis, ya entendí. ¿Pero qué entendiste? Pues eso que dijo el pastor. Pero en realidad no entendimos nada, porque nuestro pensamiento estaba en otra parte, ¿verdad? Y así pasa y así pasa toda la semana. Y bueno, el domingo, o el día que nos reunamos, vamos para allá. Ahí una vez a la semana está bien, ya con eso. No quiero enajenarme, no quiero estar esclavizado, porque dicen unos, yo he oído que dicen, no quiero estar esclavizado a este libro, o esclavizado a estar yendo todos los días, con una vez que vaya a la semana, con eso es más que suficiente. Y dice, $22, eso es lo que, pero podemos ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Podemos nosotros, porque dice ahí en el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Como a una compañera le dije, bueno, cuando tú te ves en el espejo, ¿verdad? Te ves perfecta. Te examinas tú misma y te ves perfecta y no ves, bueno, yo creo que a todos nos pasa, no vemos nuestras cosas malas. Pero si te quedas un momento y pensando, ¿cómo te ve Dios? Es ahí donde uno le ataca la conciencia, ¿verdad? Y dice, aquí dice en el 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿verdad? Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Verdad? O sea, no nomás oidor, sino que asimilar la palabra y comunicarla también y comunicársela a otra gente. ¿Ya? Y dice, este será
bienaventurado en lo que haces. Bueno, hermano, se me terminó el tiempo, ¿verdad? Es que todavía quedó un poquito más, pero por cuestiones de tiempo, pues ahí vamos a dejar mientras y va a quedar pendientito algo más en otra ocasión que me toque. Les doy muchas gracias por su atención. Y como dice el señor aquí, vamos a tratar de llevarnos el mensaje que nos da a otras personas, a otros amigos, a otros hermanos. Y que no nos dé vergüenza, como a mí también al principio me daba un poquito de vergüenza porque no entendía mucho. Pero me da gusto a mí ahora que entiendo un poquito y me da una satisfacción grande que la gente, cuando les habla, me presta un poquito de atención. Pero a veces me agarro, se me viene a la cabeza la fantasía, empiezo a hablar de más y me voy en el viaje y cuando menos pienso ya estoy hablando de otro tema. Me desvío, pero es por las ganas que uno tiene de hacer entender las cosas que uno no entendía. Y tal vez vaya a ser un poco más difícil con otra persona que con uno mismo, porque cuando uno tiene esas ganas de creer, ¿verdad? Es más fácil escuchar y aprender. Les doy gracias, hermanos, por su tiempo y por haberme escuchado. Gracias. Que Dios los bendiga a todos y que se queden con Dios y los que van de salida, porque Dios los acompañe también.